Corazón roto. Hakan Sabank. Incidente de Tuba Büyüküstün, la tormenta en París que comenzó con un corazón. Un movimiento que sacudió el mundo de las revistas. El famoso empresario Hakan Sabank ha sido noticia en los últimos años, no solo por la profunda historia de su familia, sino también por los altibajos de su vida personal. Sabank, quien inesperadamente se separó de Handercel en los últimos meses, había guardado silencio durante mucho tiempo. Pero el silencio no duró mucho. Un emoji de corazón, enviado en la brillante atmósfera de la Semana de la Moda de París, conmocionó al mundo de las revistas. Ese corazón fue para Tuba Büyüküstün. Silencio después de 3 años de amor. Hakan Sabank y Handercel anunciaron su separación abruptamente después de casi 3 años de relación. La separación de la pareja no estuvo marcada por discusiones ni crisis, al contrario, terminó con una despedida discreta. Sin embargo, el hecho de que ambas partes eliminaran todas las fotos compartidas tras la ruptura no pasó desapercibido para sus seguidores. Para muchos, esto marcó un fin definitivo. La parte de Sabank concluyó diciendo, es decisión de estas dos personas. Pero ni siquiera estas palabras lograron acallar los rumores en redes sociales. Acusaciones de infidelidad y la polémica de Jocelyn Chu. Hakan Sabank, cuyo nombre empezó a vincularse con su exnovia Jocelyn Chu tras la ruptura, se convirtió en tema de conversación con rumores de infidelidad. Algunas páginas de chismes afirmaron que Sabank se había reencontrado con Chu antes de su separación de Handercel. Sin embargo, tanto Sabank como Chu negaron categóricamente estas acusaciones. No se trata de terceros. Aún así, los rumores persistieron. La pregunta ¿hay alguien más en el corazón de Hakan?, ha atormentado a los seguidores de la revista desde entonces. Semana de la Moda de París, una nueva interacción bajo las luces. La semana pasada, la Semana de la Moda de París vio desfilar a celebridades de fama mundial. Los actores turcos también dejaron su huella en el evento este año. Tuba Büyüküstün estuvo entre ellos. Büyüküstün, cuyo estilo elegante, maquillaje sencillo y atuendos adaptados al ambiente romántico de París, atrajo la atención y recibió numerosos elogios en redes sociales. Esa misma publicación incluía un corazón de alguien inesperado. Hakan Sabank. La caída del corazón no pasó desapercibida para los seguidores. Los usuarios de redes sociales tienen radares muy agudos. En cuestión de minutos, el me gusta de Hakan Sabank se hizo notar. Twitter, Instagram, TikTok. La misma pregunta resonó en todas las plataformas. Hakan Sabank se topó con Tuba Büyüküstün. Pero curiosamente, este corazón no duró mucho. El me gusta fue eliminado a las pocas horas. Sabank retiró su corazón al ser notado. Entró en pánico. Los comentarios revolucionaron las redes sociales. Los seguidores reaccionaron de inmediato. Algunos usuarios interpretaron esto como, entró en pánico y lo borró al ser notado. Otros lo interpretaron como un mensaje sutil a Hand. Un usuario escribió: no debería haberse dado un coqueteo tan abierto, creo que fue una referencia total. Otro tuvo un enfoque más humorístico. Hay un aroma a amor en París, aunque el corazón regrese, las cicatrices permanecen. El silencio de Tuba Büyüküstün en primera línea. Tuba Büyüküstün, sin embargo, guardó silencio absoluto sobre todo esto. No respondió a los me gusta ni comentó. Sin embargo, los nuevos seguidores que la famosa actriz recibió en sus publicaciones de Instagram fueron sorprendentes. Los fans de Sabank acudieron en masa a la cuenta de Tuba. La nueva publicación de Büyüküstün recibió miles de comentarios. El mundo de las revistas está dividido. Algunos periodistas interpretaron este gesto como la primera señal de un nuevo coqueteo, mientras que otros argumentaron que se trataba simplemente de un error de percepción. La reconocida periodista sensacionalista Ardait declaró: estos gestos suelen ser espontáneos. Quizás le dio me gusta sin querer, pero el hecho de que lo borrara sin querer es aún más interesante. Otro comentarista fue más directo. Hakan Sabank conoce muy bien los medios. Dejar un corazón para una figura tan prominente no puede ser una coincidencia. Silencio profundo sobre Handercel. Tras este incidente, la atención se centró en Handercel. Ercel se encontraba en otro evento de moda en París en ese momento. No había ningún comentario ni referencia sugerente en las fotos que compartió en redes sociales. Sin embargo, los seguidores atentos inmediatamente vieron la publicación de Hand,
que incluía el texto, ahora solo para mí. Esta nota reavivó la pregunta, ¿es un mensaje para Sabank? Dos mundos diferentes en París. Irónicamente, Hakan Sabank y Handercel estaban en París al mismo tiempo. Uno estaba invitado a la Semana de la Moda, el otro estaba allí por reuniones de negocios. El simple hecho de que dos exparejas estuvieran en la misma ciudad despertó la curiosidad, y la decisión de Sabank de dejarle un corazón a Tuba hizo que uno dijera, en París no hay casualidades. La época brillante de Tuba Büyüküstün. Tuba Büyüküstün ha vuelto a estar en la cima de su popularidad recientemente. La actriz, que ha cosechado un gran reconocimiento por sus proyectos en Netflix, sus compromisos internacionales y su estilo en la alfombra roja, se ha convertido en la personificación de la elegancia sencilla. La prensa francesa la describió como la Audrey Hepburn de Oriente Medio. Que un solo corazón quedara bajo un nombre tan brillante inevitablemente atraía la atención. Un efecto dominó en las redes sociales tras la decisión de Sabank, la etiqueta almohadilla Hakan Tuba se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales. Se generaron cientos de compartidos y miles de comentarios. Algunos usuarios describieron el gesto de me gusta y borrar de Hakan Sabank como una técnica de coqueteo del siglo XXI. Otros bromearon, escribiendo, el corazón de Hakan se quedó en París. Rumores en las noticias. Según rumores entre bastidores, ambos habían celebrado varios eventos conjuntos antes de la elección de Hakan Sabank. Una fuente del mundo de la moda incluso afirmó, se les vio en la misma fiesta en Milán antes de París. Aunque esta información no ha sido confirmada, los rumores corrieron como la pólvora. ¿Qué dice la familia? La familia Sabank ha sido noticia frecuentemente por su relación con Handercel. Hand, en particular, era conocida por mantener una relación cercana con algunos miembros de la familia Sabank. Sin embargo, este vínculo se rompió por completo tras la separación. Ahora, todas las miradas están puestas en la familia de Hakan. Según fuentes familiares, se dice que Sabank recibió consejos sobre su vida amorosa, mantener el perfil más bajo posible. Romances en la Semana de la Moda. La Semana de la Moda de París es una plataforma donde surgen nuevos rumores de romance cada año. Muchas parejas de famosos aparecen en el mismo plano por primera vez, y aquí surgen relaciones que comienzan con gestos de corazón y seguir. ¿Podría el incidente de Tuba y Hakan ser el último de esta cadena? La pregunta ¿está surgiendo un nuevo amor en la moda?, resuena entre bastidores. La nueva página de Handercel. Centrada en su carrera tras su ruptura, Handercel regresa a la pantalla con su nueva serie, Love and Tears. Ercel, quien trabaja en el mismo proyecto con Bar Arduk por tercera vez, ha declarado, estoy renaciendo en mi vida profesional. Quizás este renacimiento signifique que el libro del amor se ha cerrado por completo. Pero quién sabe. En el mundo del espectáculo no existe el nunca. La estrategia digital de Hakan Sabank. Sabank también es una figura destacada por su presencia en redes sociales. Su perfil, recientemente simplificado, con publicaciones centradas principalmente en viajes y trabajo, se interpreta como un cambio de imagen. Sin embargo, este incidente cardíaco impactó de lleno esa imagen. Algunos fans lo apoyaron, mientras que otros lo criticaron, diciendo, Hakan sigue siendo el mismo Hakan. Titulares, jugó con el corazón. Al día siguiente, muchas páginas de revistas publicaron el mismo titular. Jugó con el corazón. Este titular resumía la retirada del corazón de Sabank, tanto literal como figurativamente. Los editores declararon este incidente como la interacción más comentada de la semana. Tuba Büyüküstün y el libro del amor. Tuba Büyüküstün es una actriz que ha estado vinculada a nombres famosos en el pasado, pero siempre ha mantenido su vida privada en privado. Centrado en sus hijas Toprak y Maya, Büyüküstün ha construido su propio mundo en los últimos años. Por eso, la mudanza de Sabank se considera un acontecimiento inusual por parte de Tuba. Todos los ojos puestos en nuevos pasos. Ni Hakan Sabank ni Tuba Büyüküstün han hecho aún una declaración oficial. Pero los detectives de las redes sociales están en alerta máxima. Un nuevo me gusta, un nuevo seguimiento o incluso dos fotos tomadas en el mismo hotel podrían iniciar una nueva ola. Por ahora, solo queda un corazón, una eliminación y millones de preguntas. Un corazón bastaba. Algunos eventos pasan a la historia de las revistas, las pequeñas acciones hablan más que las palabras.
como el corazón que Hakan Sabank dejó en la foto de Tuba Büyüküstün. Una coincidencia para algunos, un nuevo comienzo para otros. Pero algo sigue siendo cierto. Ese corazón causó sensación desde París hasta Estambul. El lenguaje del amor en la era de las redes sociales, me gusta y corazones. El lenguaje del amor moderno ahora son emojis, me gusta y seguidores. Un corazón a veces es una confesión, a veces un error. Pero para alguien como Hakan Sabank, cuyos movimientos son seguidos, nada es un error. Así que este corazón no fue solo un me gusta, quizás fue un punto de inflexión. Los seguidores de la revista esperan. Todas las miradas están puestas en dos personas. ¿Publicará Tuba Büyüküstün algo nuevo? ¿Volverá a interactuar Hakan Sabank? ¿Cuánto durará el silencio de Handercel? Cada uno de ellos podría convertirse en tendencia en los próximos días. Una historia que empezó en París y dio que hablar en Estambul. Todo empezó con unos segundos de contacto. Una foto compartida en París se convirtió en una tormenta que comenzó en Estambul. Este incidente, en el que Hakan Sabank jugó con su corazón, ya se ha convertido en uno de los momentos más comentados en redes sociales de 2025. Última palabra, el rostro del amor en la era digital. Quizás solo fue un me gusta. Quizás fue la primera línea de una nueva historia. Pero si hay algo que la historia del entretenimiento nos ha enseñado, es esto. Un corazón a veces dice más que 1000 palabras. Y esta vez, ese corazón se extendió desde Hakan Sabank hasta Tuba Büyüküstün. El tiempo dirá el resto.